¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde alguien cometió un error que te afectó directamente? O, por el contrario, esa persona actuó con malicia intentando realmente causarte daño. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos momentos en los que no alcanzamos nuestros ideales. Pero hay una diferencia entre alguien con defectos que hace su mejor esfuerzo y alguien que es implacablemente malicioso. Es una triste verdad que algunas personas en el mundo solo desean lo peor para quienes los rodean. Estos individuos te dañarán continuamente a ti y a cualquiera más que puedan. A veces, esto es resultado de traumas pasados en sus propias vidas. A veces, se debe a trastornos de personalidad. Pero independientemente de la causa, son personas de las que necesitas aprender a mantenerte alejado. Sin embargo, si sabes qué buscar, hay 5 señales de advertencia de que estás lidiando con alguien que no te aporta ningún beneficio. A través del prisma de la filosofía estoica, esto no solo te ayuda a reconocer y aceptar tus defectos, sino también a observar y entender a quienes te rodean. No se trata de construir un muro de separación, sino de construir una comprensión más profunda del mundo para dar forma a una vida más armónica y significativa. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Suscríbete para no perderte futuros contenidos, comenta tus pensamientos y comparte este video con aquellos que creas que se beneficiarían de él. Juntos, podemos construir una comunidad de crecimiento y apoyo. A través del video de hoy, embarquémonos en un viaje para explorar las 5 señales de que estás lidiando con una persona maliciosa a través de la lente de la filosofía estoica, para que ninguno de nosotros tenga que caminar en la oscuridad sin la luz de la verdad y el conocimiento. Comencemos. Señal número 1. El impulso de controlar. En la filosofía estoica, el control genuino no reside en dominar a otros, sino en dominarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, nuestras reacciones. ¿Qué significa realmente controlar algo? ¿No es acaso el mayor acto de control el poder dirigir nuestra propia mente, en lugar de intentar imponer nuestra voluntad sobre el mundo que nos rodea? Según los estoicos, la verdadera esencia del control se manifiesta en la capacidad de mantener la calma frente a la adversidad, de responder con ecuanimidad ante los desafíos que la vida nos presenta. Ahora, pensemos en cómo se manifiesta este deseo de control en nuestras relaciones personales. A menudo, disfrazado de cuidado o amor, este deseo de controlar puede ser engañoso. ¿Cuántas veces hemos creído que, al guiar o proteger a alguien, estamos actuando por su bien? Sin embargo, la filosofía estoica nos invita a reconsiderar esta percepción. Nos enseña que el verdadero cuidado es permitir que cada quien sea dueño de su propio destino, sin tratar de manipular sus decisiones o su camino en la vida. Este intento de controlar a los demás no es más que una manifestación de nuestra propia inseguridad, de nuestros miedos y, en cierto modo, de nuestro egoísmo. Cuando intentamos controlar a alguien, lo que realmente estamos haciendo es imponer nuestras propias necesidades y deseos sobre esa persona, ignorando sus propios sentimientos y derechos. Este comportamiento puede erosionar la confianza y el respeto mutuo, pilares fundamentales de cualquier relación sana y duradera. Además, cuando el control se vuelve una constante en la relación, el impacto va más allá de la simple fricción o desacuerdo. Puede causar un daño profundo tanto a la autoestima como al desarrollo personal de las personas involucradas. Si tomamos el ejemplo de Jack y Julia, vemos cómo el control de Jack no solo afectó negativamente su relación, sino que también le causó a Julia una pérdida de confianza en sí misma y en su capacidad de tomar decisiones. El control excesivo también puede llevar a la persona controlada a perder su sentido de autonomía y eficacia personal. Cuando alguien siente que cada uno de sus movimientos está siendo monitoreado o juzgado, puede comenzar a dudar de sus propias habilidades y decisiones. Este ambiente restrictivo es especialmente perjudicial en entornos donde la independencia y la creatividad son esenciales, como en el lugar de trabajo o en proyectos creativos. Frente a estos desafíos, la filosofía estoica ofrece soluciones prácticas. Nos enseña a desarrollar la paciencia y la comprensión, a aceptar que no podemos controlar todo y que cada persona tiene derecho a su propia libertad y autodeterminación. En lugar de tratar de cambiar a los demás, los estoicos nos animan a centrarnos en cambiar nosotros mismos.
en mejorar nuestra propia respuesta a las situaciones y en cultivar una mayor aceptación de las circunstancias que no podemos cambiar. Una técnica valiosa en este proceso es la meditación y la reflexión diaria, que nos ayuda a centrarnos en nuestras propias acciones y pensamientos, permitiéndonos liberarnos de la necesidad de controlar a los demás. A través de esta práctica, podemos empezar a ver las situaciones desde una perspectiva más amplia, reconociendo la autonomía de los demás y respetando su derecho a tomar sus propias decisiones. Además, es fundamental fomentar un ambiente donde se promueva la independencia y el respeto mutuo. Esto significa establecer límites claros y saludables y alentar una comunicación abierta y sincera. En una relación sana, ambas partes deben sentirse cómodas para expresar sus necesidades y expectativas sin temor a represalias o control. Este enfoque no solo fortalece la relación, sino que también enriquece la conexión emocional entre las personas, permitiendo que cada una crezca y se desarrolle de manera independiente, pero apoyada. Por último, es crucial reconocer y abordar nuestros propios miedos e inseguridades que a menudo subyacen al deseo de controlar. A través del autoconocimiento y la autorreflexión, podemos empezar a desentrañar las razones detrás de nuestro comportamiento controlador y trabajar para superar estos patrones. Esto no solo nos liberará a nosotros mismos de la carga del control, sino que también liberará a aquellos a quienes amamos, permitiéndoles vivir sus vidas plenamente y sin restricciones. Este camino hacia la libertad y el respeto mutuo no es fácil, pero es profundamente liberador. Como dijo Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, ya no ves un camino hacia la libertad, está justo delante de ti. Solo necesitas dar vuelta a tus muñecas. A través de esta poderosa metáfora, Séneca nos recuerda que, en última instancia, tenemos la capacidad de elegir cómo reaccionar a la vida, cómo aceptar y respetar nuestra propia libertad y la de los demás. Este es el verdadero poder, el verdadero control que ofrece la filosofía estoica. La fuerza interna para enfrentar y superar los desafíos, transformando no solo nuestras vidas, sino también las relaciones que valoramos y nutrimos. Señal número 2. La máscara de encanto. En el vasto laberinto de las relaciones humanas, a menudo nos encontramos con personas cuyo encanto inicial nos deslumbra. Este encanto puede parecer un don mágico, capaz de abrir corazones y desbloquear oportunidades con una simple sonrisa o un gesto amable. Sin embargo, a través del lente de la filosofía estoica, es esencial adoptar una perspectiva más crítica y analítica. No todo lo que brilla es oro, y el encanto, especialmente cuando es manipulador, puede ser una máscara que oculta intenciones menos nobles. Cuando alguien entra en nuestra vida radiante de encanto y carisma, es natural sentirnos atraídos y querer creer en la sinceridad de sus intenciones. Sin embargo, la sabiduría estoica nos enseña que debemos cuestionar y analizar estas primeras impresiones. Es crucial preguntarse, ¿esta persona realmente se preocupa por mi bienestar o su amabilidad es una estrategia para alcanzar sus propios fines? A menudo, detrás de actos aparentemente altruistas se ocultan motivos egoístas. Esto no implica que debamos ser cínicos constantemente, pero sí mantener una vigilancia saludable sobre las verdaderas intenciones de quienes nos rodean. Consideremos, por ejemplo, a alguien que siempre parece estar disponible para ayudar. A primera vista, esta disposición puede parecer generosa y desinteresada. Sin embargo, si observamos más de cerca, podríamos descubrir que estas acciones están calculadas para crear una red de deudas emocionales y obligaciones. Esta persona puede estar utilizando su encanto para establecer una posición de poder sobre los demás, esperando favores a cambio en el futuro. El verdadero encanto, el que es genuino y desinteresado, no busca recompensa. Se manifiesta en actos de bondad que no tienen segundas intenciones. Este tipo de encanto fortalece las relaciones y enriquece las vidas de ambas partes. La distinción entre un encanto auténtico y uno manipulador es fundamental en nuestras interacciones diarias. La filosofía estoica nos invita a desarrollar la capacidad de discernir entre ambos, no solo para protegernos de posibles decepciones, sino también para fomentar conexiones más auténticas y significativas. En el ámbito laboral, el encanto puede jugar un papel crucial.
Un líder carismático, por ejemplo, puede inspirar y motivar a su equipo. Sin embargo, si ese encanto se utiliza para manipular o explotar, el ambiente de trabajo puede volverse tóxico. Es aquí donde la vigilancia estoica se vuelve indispensable. Observar cómo una persona utiliza su encanto en diversas situaciones puede revelarnos mucho sobre su carácter y sus verdaderas intenciones. La capacidad de reconocer el encanto superficial es una habilidad valiosa que todos deberíamos desarrollar. Esta habilidad nos permite mantener relaciones más saludables y equitativas, tanto en lo personal como en lo profesional. Cuando identificamos que alguien está usando su encanto para manipular, es crucial no caer en la trampa de la complacencia. En cambio, debemos establecer límites claros y comunicar nuestras observaciones de manera asertiva, siempre desde el respeto y la honestidad. Más allá de las interacciones individuales, el entendimiento estoico del encanto como una herramienta potencialmente manipuladora nos ayuda a comprender mejor la naturaleza humana. Aprender a lidiar con esta realidad sin perder la fe en la bondad genuina de las personas es uno de los desafíos que la estoicidad nos plantea. Esto no solo implica una vigilancia externa, sino también una introspección constante. ¿Cómo respondemos al encanto de los demás? ¿Somos susceptibles a ser manipulados por él o tenemos la fortaleza interna para ver más allá de las apariencias? Desarrollar esta fortaleza interna y esta capacidad de discernimiento no es tarea fácil, pero es profundamente liberadora. Nos permite interactuar con los demás desde un lugar de comprensión y respeto mutuo, sin caer en juegos de poder o manipulaciones. Al final, la filosofía estoica no solo nos enseña a protegernos de los encantos manipuladores de los demás, sino también a cultivar nuestro propio encanto genuino, aquel que surge de la sinceridad y la benevolencia. Esta reflexión sobre el encanto y su papel en nuestras vidas es un recordatorio valioso de que, aunque no podemos controlar cómo nos perciben los demás, sí podemos controlar cómo nos presentamos al mundo. Optar por ser genuinos, transparentes y justos en nuestras interacciones es una forma poderosa de practicar la estoicidad en la vida diaria. Así, en lugar de ser meros espectadores de nuestro destino social, nos convertimos en arquitectos activos de nuestras relaciones, construyendo puentes de autenticidad y confianza que resisten el paso del tiempo y las adversidades. Señal número 3. La ausencia de empatía. En el mundo laboral moderno es común encontrarnos con desafíos que ponen a prueba nuestra capacidad de empatía y comprensión. Uno de los escenarios más desafiantes es lidiar con líderes o colegas que carecen de empatía. Imaginemos un CEO que, a pesar de ser informado sobre las dificultades personales de un empleado que cuida de un familiar gravemente enfermo, insiste en demandar horas extras y niega cualquier tipo de permiso. Este comportamiento no solo muestra una flagrante falta de empatía, sino que también subraya un desprecio por el bienestar humano y las relaciones interpersonales. Este tipo de actitudes en el lugar de trabajo no solo son perjudiciales para la moral del empleado afectado, sino que también pueden erosionar la confianza y la cohesión dentro del equipo. La falta de empatía en un líder puede llevar a decisiones que, aunque puedan parecer beneficiosas a corto plazo desde una perspectiva de productividad, a largo plazo resultan en un ambiente de trabajo tóxico. Un ambiente así disminuye la lealtad de los empleados y afecta negativamente la imagen de la empresa, lo que puede resultar en una alta rotación de personal y dificultades para atraer nuevos talentos. Es crucial, entonces, reconocer la importancia de la empatía en la gestión y liderazgo. La filosofía estoica, con su énfasis en la virtud y el control de nuestras propias respuestas, ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo manejar situaciones donde enfrentamos una falta de empatía. Nos enseña que aunque no podemos controlar las acciones de otros, sí tenemos control sobre cómo respondemos a esas acciones. Al enfrentarnos a la falta de empatía, es importante no dejarnos llevar por emociones negativas que podrían nublar nuestro juicio o empeorar la situación. La práctica estoica nos insta a mirar estas dificultades como oportunidades para fortalecer nuestro carácter y desarrollar nuestra compasión, incluso cuando otros no la muestran. En lugar de responder con resentimiento o desdén, podemos optar por entender que cada persona enfrenta sus propias batallas internas y que a veces,
La falta de empatía puede ser un reflejo de sus propias limitaciones o sufrimientos. Este enfoque no solo nos ayuda a mantener la paz interna, sino que también puede inspirar a otros a reconsiderar sus propias actitudes y comportamientos. Además, fomentar activamente la empatía como un valor dentro de una organización puede transformar radicalmente el ambiente laboral. Esto puede lograrse a través de la capacitación en habilidades emocionales para los líderes y empleados y la creación de políticas que promuevan un balance saludable entre la vida laboral y personal. Estas iniciativas no solo mejoran la satisfacción y la productividad de los empleados, sino que también fortalecen la integridad y la ética empresarial. Identificar las señales de falta de empatía también es vital. Estas pueden incluir desde la indiferencia ante las dificultades de los demás hasta respuestas inadecuadas o insensibles en situaciones que claramente requieren comprensión y apoyo. Estar alerta a estas señales puede ayudarnos a proteger nuestro bienestar emocional y a buscar el apoyo adecuado, ya sea dentro o fuera de la organización. El desarrollo personal a través de la adversidad es otro aspecto fundamental de la enseñanza estoica. Cada vez que enfrentamos la falta de empatía en otros, tenemos la oportunidad de practicar la resiliencia y reafirmar nuestros propios valores. Al responder con empatía y comprensión, no solo nos hacemos más fuertes, sino que también contribuimos a crear un entorno más positivo y solidario. En última instancia, vivir según los principios estoicos en un entorno que a menudo carece de empatía puede ser desafiante, pero es profundamente gratificante. Nos permite actuar con integridad y mantener nuestra tranquilidad, independientemente de las circunstancias externas. Además, al aplicar estos principios, no solo nos protegemos a nosotros mismos de influencias negativas, sino que también podemos ser una fuente de inspiración y cambio positivo para los demás. Recordemos siempre que en cualquier situación, especialmente en aquellas que involucran la falta de compasión o empatía, la pregunta más poderosa que podemos hacernos es: ¿cómo puedo practicar la compasión aquí, tanto hacia mí mismo como hacia los demás? Encontrar la respuesta a esta pregunta y actuar en consecuencia es la esencia de vivir una vida estoica y moralmente rica. Señal número 4. La red de mentiras. En el complejo tejido de las relaciones humanas, especialmente en el entorno laboral, nos encontramos con un fenómeno perturbador y destructivo: la red de mentiras. Esta red no solo compromete la integridad individual de quienes la tejen, sino que también amenaza la cohesión y la salud de toda la organización. Los mentirosos patológicos, aquellos que manipulan la verdad de manera compulsiva y estratégica, se convierten en una fuente de toxicidad y desconfianza, creando un ambiente donde es difícil distinguir entre la realidad y la ficción. Cuando alguien miente de manera patológica, sus mentiras van más allá de las pequeñas falsedades cotidianas. Estas mentiras son a menudo innecesarias y tienen como objetivo principal el control, el poder o la evasión de responsabilidades. Estos individuos cambian sus narrativas constantemente, creando historias inconsistentes que se adaptan a sus necesidades del momento. Cuando se enfrentan a la verdad o se les cuestiona, sus reacciones pueden ser desproporcionadamente defensivas o incluso agresivas, lo que es una señal clara de que algo más profundo está en juego. En el ambiente laboral, las consecuencias de estas mentiras son particularmente severas. No solo se socava un ambiente positivo de trabajo, sino que también se desgasta la confianza entre colegas. Esta falta de confianza puede llevar a una disminución de la moral del equipo, afectando directamente la productividad y el bienestar general de los empleados. En un lugar donde debería prevalecer la colaboración y el apoyo mutuo, las mentiras crean divisiones y fomentan un clima de sospecha y recelo. La filosofía estoica, con su enfoque en la autodisciplina y el control de las emociones, ofrece un marco poderoso para enfrentar estas situaciones. Según el estoicismo, no debemos dejar que las emociones nos dominen y nublen nuestro juicio. Cuando detectamos una mentira, en lugar de reaccionar de forma impulsiva o emocional, deberíamos tomar un enfoque más medido y reflexivo. Esto implica observar, recopilar evidencia de manera sistemática y abordar la situación con calma y claridad. Por ejemplo, tomemos el caso de Ana, la contadora que descubrió discrepancias en los informes de su colega Tom.
En lugar de confrontarlo directamente o actuar bajo la influencia de la ira o la decepción, Ana optó por un enfoque estoico. Comenzó a documentar cuidadosamente todas las inconsistencias, recopilando pruebas sin permitir que sus emociones interfirieran en su análisis. Una vez que tuvo suficiente evidencia, se acercó a su gerente de manera objetiva y presentó lo que había encontrado, dejando de lado sus sentimientos personales y concentrándose únicamente en los hechos. Esta actitud no solo aseguró que se tomara en serio su preocupación, sino que también impulsó una investigación más amplia que benefició a toda la empresa. El resultado fue un cambio en el proceso de evaluación del desempeño de los empleados, lo que subrayó la importancia de la honestidad y la transparencia dentro de la organización. Además, el ejemplo de Ana demostró cómo el enfoque estoico puede conducir a soluciones constructivas que no solo abordan el problema inmediato, sino que también fomentan un entorno más ético y responsable. Es vital, entonces, fomentar una cultura donde la honestidad y la integridad sean valores centrales. Esto no solo ayuda a prevenir la ocurrencia de mentiras, sino que también asegura que, cuando se descubran, sean manejadas de manera efectiva. Promover la transparencia y la comunicación abierta son pasos clave en este proceso. Crear mecanismos donde los empleados se sientan seguros para expresar sus preocupaciones sin temor a represalias es igualmente importante. En última instancia, enfrentar la red de mentiras en cualquier contexto requiere coraje, sabiduría y una firme adherencia a los principios morales. Recordemos las palabras de Marco Aurelio. No se trata de estar con la mayoría, sino de evitar encontrarnos entre los insensatos. Con valentía y sabiduría, podemos guiarnos en el camino hacia el éxito y la paz, contribuyendo a construir un mundo mejor donde la honestidad y el respeto sean altamente valorados. Este enfoque no solo transforma nuestra propia vida, sino que también tiene el poder de influir positivamente en nuestro entorno, permitiéndonos ser una fuente de inspiración y fortaleza para aquellos que nos rodean. Así, paso a paso, podemos trabajar juntos para desmantelar las redes de mentiras y fomentar una comunidad más fuerte y positiva, donde la verdad prevalezca y las relaciones se basen en la confianza mutua y el respeto. Señal número 5. Dominio de la manipulación. En el complejo mundo de las interacciones humanas, a menudo nos encontramos con individuos que ejercen una influencia manipuladora, cuya meta es dominar y controlar a los demás para satisfacer sus propios deseos de poder. Este tipo de dominación se manifiesta en muchos ámbitos, desde el personal hasta el profesional, y reconoce muy pocos límites. Aquellos que buscan dominar utilizan una variedad de técnicas de manipulación, actuando como titiriteros que mueven los hilos de las personas como si fueran marionetas, moldeando sus percepciones y decisiones para alinearlas con sus propios intereses egoístas. La manipulación puede ser increíblemente sutil, manifestándose en elogios que, aunque pueden parecer benignos, tienen la intención de ganarse a alguien para propósitos ulteriores. Otros manipuladores pueden optar por un enfoque más directo, utilizando la intimidación o la culpa para forzar a otros a cumplir. Independientemente de la técnica, el resultado es a menudo el mismo: una erosión de la autonomía y la libre voluntad de la persona manipulada. Bajo la superficie de estas interacciones, a menudo yace una agenda fría y calculadora. Los manipuladores son maestros en el arte de la estrategia psicológica, utilizando el conocimiento de las debilidades humanas para explotar a otros a su favor. Esta habilidad para jugar con las emociones y percepciones de los demás puede hacer que sea extremadamente difícil para las víctimas reconocer lo que está sucediendo antes de que sea demasiado tarde. El impacto de caer en las garras de un manipulador es profundo. Puede dejar cicatrices emocionales duraderas y causar un daño significativo a la autoestima y la confianza en uno mismo. En el peor de los casos, las víctimas pueden encontrarse atrapadas en una red de mentiras tan intricada que perder su sentido de la realidad, sintiendo que su capacidad de tomar decisiones independientes ha sido completamente erosionada. En este contexto, la filosofía estoica nos ofrece un refugio y una estrategia para enfrentar y superar la manipulación. Los estoicos enseñan que debemos centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras propias respuestas y actitudes frente a las adversidades. Al cultivar una fortaleza interior y practicar la reflexión constante,
podemos protegernos de las influencias externas y mantener nuestra autonomía. Practicar la meditación y la autoconciencia nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu contra los encantos y engaños de los manipuladores. Al desarrollar un entendimiento más profundo de nuestras propias emociones y reacciones, nos volvemos menos susceptibles a ser manipulados. La filosofía estoica también enfatiza la importancia de la virtud y el coraje, recordándonos que en el crisol de la adversidad es donde se prueban y forjan nuestro carácter y nuestra paciencia. Al enfrentarnos a la manipulación, es crucial no solo reconocer las tácticas que se están utilizando contra nosotros, sino también entender nuestras propias vulnerabilidades que los manipuladores pueden estar tratando de explotar. Reflexionar sobre nuestros miedos y inseguridades puede revelar cómo estos pueden ser puntos de apalancamiento para aquellos que buscan controlarnos. Al traer estas debilidades a la luz y trabajar en ellas, reducimos la capacidad de otros de usarlas en nuestra contra. La ética estoica nos sirve como una guía para navegar en un mundo a menudo oscurecido por la decepción y la manipulación. Al adherirnos a principios de honestidad, integridad y respeto por la autonomía propia y la de los demás, podemos crear una barrera contra la manipulación. Recordando las palabras del filósofo Epicteto, no son los eventos los que perturban a las personas, sino sus juicios sobre ellos. Nos damos cuenta de que nuestra percepción y nuestras respuestas a las acciones de otros están bajo nuestro control. Al enfrentar la manipulación, debemos elegir sabiamente y nutrir las virtudes que conducen a la verdadera libertad y paz interior. A pesar de los desafíos impredecibles y las personas que pueden no tener nuestras mejores intenciones en mente, la filosofía estoica nos ofrece herramientas para protegernos y aprender sobre nosotros mismos en el proceso. Explorar profundamente en nuestra alma, reconocer los signos de una persona maliciosa y entender nuestra propia naturaleza humana nos guiará a través de estas complejidades con mayor claridad y fortaleza. Al no solo detenernos en reconocer los signos externos de la maldad, sino también profundizar en nuestra propia naturaleza, podemos construir una vida más auténtica y significativa, forjada en el conocimiento de uno mismo y en la resistencia contra aquellos que buscarían manipularnos. Señal número 6. Un signo revelador inesperado. En el complejo entramado de las relaciones humanas, nos encontramos frecuentemente con individuos cuyas intenciones no siempre son claras o benévolas. En nuestro camino, interactuamos con personas de todo tipo. Algunas son genuinamente amables y dignas de confianza, mientras que otras pueden tener un impacto negativo en nuestras vidas. Es aquí donde la filosofía estoica puede ofrecernos una guía invaluable, proporcionándonos las herramientas necesarias para identificar y protegernos de aquellos con malas intenciones. Uno de los signos más reveladores de una persona con intenciones maliciosas es la falsedad en su comunicación. Estas personas suelen ser excesivamente amables y cuidadosas de manera artificial, utilizando la dulzura en sus palabras como una herramienta para enmascarar su verdadera naturaleza. La filosofía estoica nos enseña la importancia de la sinceridad y la transparencia. Al interactuar con alguien, observamos si sus acciones reflejan realmente sus palabras. Esto es crucial para discernir su carácter genuino. Si las acciones de una persona no están alineadas con sus palabras, esto podría ser una señal de advertencia de que tal vez estén ocultando algo o manipulando la verdad para su propio beneficio. Otra característica prominente de las personas malévolas es su tendencia a culpar a otros. Rara vez aceptan la responsabilidad de sus acciones y, en cambio, tienden a culpar a otros o a circunstancias externas por sus fallas y errores. Desde una perspectiva estoica, es fundamental controlar lo que podemos y aceptar lo que no podemos, pero siempre tomando responsabilidad por nuestras propias acciones. Al reconocer este patrón en otros, podemos identificar un claro signo de una falta de integridad y posiblemente de malas intenciones. En el ámbito laboral o en las relaciones personales, una persona que constantemente evade la responsabilidad y culpa a otros puede no solo crear un entorno tóxico, sino también romper la confianza que es esencial para cualquier relación sana y productiva. La falta de empatía es otro indicativo claro de una persona con una naturaleza malvada.
Este tipo de individuos no muestra una preocupación genuina por las emociones o necesidades de los demás, centrándose exclusivamente en sus propios intereses. La filosofía estoica pone un gran énfasis en la importancia de los lazos comunitarios y la empatía, considerándolos fundamentales para todas las relaciones saludables. Al enfrentarnos a alguien que demuestra una clara falta de empatía, debemos ser cautelosos, ya que es probable que tal persona no vacile en perjudicar a otros para alcanzar sus propios objetivos. El abuso del poder es también un rasgo común entre las personas malintencionadas. Buscan controlar y ejercer poder sobre los demás, a menudo abusando de su posición o autoridad para imponer su voluntad y, en algunos casos, incluso causar daño. El estoicismo nos anima a usar el poder sabiamente, para el bien común, y no para la opresión o el control. Un líder que abusa de su poder para manipular o explotar a otros está lejos de practicar las virtudes que los estoicos valoran como esenciales para una vida ética y moral. Finalmente, un amor propio excesivo puede llevar a una persona a ser egoísta e indiferente a los intereses o emociones de los demás. Las personas que exhiben un fuerte amor propio pueden ver su propio beneficio como la máxima prioridad, sin dudar en pisotear a otros para lograr sus metas. La filosofía estoica nos educa sobre la humildad y la importancia de poner los intereses de la comunidad por encima del beneficio personal. Al enfrentar a alguien que muestra un exceso de admiración a uno mismo, es crucial evaluar cómo sus acciones pueden estar afectando a los demás y tomar medidas para protegernos y proteger a nuestra comunidad de posibles daños. Reconocer y entender estos signos no solo nos ayuda a protegernos de influencias negativas, sino que también nos asiste en el desarrollo de relaciones sanas y duraderas. La práctica estoica del autocontrol, la aceptación y, sobre todo, vivir una vida moral, nos permite no solo evitar a las personas malintencionadas, sino también avanzar hacia una vida más feliz y significativa. Al identificar a un potencial amigo o pareja que muestra signos de manipulación o falta de sinceridad, podemos decidir mantener una distancia o establecer límites claros para proteger nuestro bienestar emocional y fomentar relaciones más saludables. En el complejo viaje de la vida, reconocer y alejarse de las personas malévolas es una habilidad importante que nos otorga la filosofía estoica. A través de la práctica de la autoobservación y el autocontrol, podemos fortalecer nuestra capacidad para discernir entre el bien y el mal, y así vivir una vida más íntegra y en armonía con nuestros principios éticos. Señal 7. Falta de remordimientos. La falta de remordimientos en una persona es un indicador profundo y preocupante de su naturaleza emocional y moral. Este rasgo, característico de aquellos que frecuentemente causan daño sin sentir culpa o arrepentimiento, puede revelar una desconexión fundamental con los sentimientos de los demás. En la filosofía estoica, se nos enseña a reconocer nuestras emociones y a manejarlas de manera constructiva. Pero ¿qué sucede cuando alguien simplemente no parece poseer esa capacidad? Es importante entender que el remordimiento es una emoción que nos ayuda a desarrollar la empatía. Nos permite sentir, aunque sea parcialmente, el dolor o el perjuicio que hemos causado a otros. En su ausencia, se establece un patrón de comportamiento, donde los actos negativos pueden repetirse sin ninguna barrera emocional interna que los detenga. Cuando interactuamos con alguien que no muestra remordimientos, podríamos notar que sus disculpas, si es que existen, son superficiales o estratégicas. No nacen de un verdadero arrepentimiento, sino de un cálculo para mantener una imagen o para manipular la percepción de los demás. Esta falta de genuinidad en la expresión de culpa es alarmante porque destruye la confianza y daña las relaciones interpersonales. Observar cómo una persona habla de situaciones en las que ha lastimado a otros puede ofrecernos pistas sobre su capacidad de remordimiento. Minimizan el daño que han causado, desvían la responsabilidad hacia circunstancias o hacia terceros. Estas son tácticas comunes para evitar enfrentar la realidad de sus acciones. En situaciones donde el daño es claro y la responsabilidad ineludible, la falta de una respuesta emocional adecuada es aún más reveladora. En el entorno laboral o en relaciones más íntimas, la falta de remordimiento puede tener consecuencias devastadoras. Puede llevar a comportamientos abusivos o manipulativos,
donde la persona continúa infligiendo daño sabiendo que no se sentirá mal al respecto. Esto no solo crea un ambiente tóxico, sino que también puede llevar a problemas legales y sociales si el comportamiento cruza ciertos límites. Desde un punto de vista estoico, el desafío es doble. Por un lado, debemos protegernos de aquellos que no muestran remordimientos, estableciendo límites firmes y evitando darles el poder de afectar nuestras vidas negativamente. Por otro lado, debemos examinar nuestras propias respuestas a esta falta de empatía. La filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar las emociones de los demás, pero sí podemos controlar nuestras reacciones ante ellas. La autoprotección no significa necesariamente excluir a estas personas de nuestras vidas completamente, especialmente si son familiares o colegas ineludibles. Sin embargo, sí significa tomar decisiones conscientes sobre cuánto permitimos que influyan en nuestro bienestar emocional y mental. Podemos elegir no compartir con ellos ciertos aspectos de nuestras vidas que sabemos que podrían manipular o dañar. Además, en nuestra propia práctica de crecimiento personal, podemos utilizar estos encuentros como oportunidades para fortalecer nuestra resiliencia y nuestra capacidad para perdonar. Perdonar no significa olvidar o justificar el comportamiento dañino, sino liberarnos del peso del rencor, que solo sirve para envenenar nuestro propio bienestar. La comprensión y la gestión de la falta de remordimientos en los demás nos desafían a ser mejores observadores, más conscientes de las dinámicas humanas y más firmes en el mantenimiento de nuestra integridad emocional. Cada interacción con personas de este tipo es una lección en la protección de nuestro espacio emocional y en la práctica del desapego estoico, que nos enseña a aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control, mientras que nuestro propio equilibrio y reacciones permanecen bajo nuestra jurisdicción. En última instancia, tratar con personas que carecen de remordimientos nos recuerda la importancia de cultivar nuestras propias virtudes estoicas: sabiduría, justicia, coraje y moderación. Estas virtudes se convierten en nuestro escudo y guía, permitiéndonos navegar por relaciones complicadas y situaciones potencialmente dañinas con gracia y fortaleza. Señal 8. Trato cruel hacia los animales. El trato cruel hacia los animales es un reflejo de una falta de empatía y compasión que no solo afecta a los seres no humanos con los que compartimos el mundo, sino que también revela aspectos muy profundos y a menudo perturbadores de la naturaleza humana. Este comportamiento es especialmente preocupante, pues sugiere una desconexión emocional que puede trasladarse a otros aspectos de la interacción social y personal. Cuando hablamos de crueldad hacia los animales, no solo nos referimos a actos de violencia física explícita, sino también a la negligencia y al maltrato pasivo, como no proveer cuidados básicos o dejar a un animal en condiciones insalubres y de desamparo. Estos actos, aunque menos visibles, también constituyen formas graves de crueldad porque implican un sufrimiento prolongado para el animal. Desde una perspectiva estoica, se nos recuerda que todas nuestras acciones deben ser guiadas por la virtud y la razón. La crueldad hacia los animales es antitética a este principio, ya que refleja un desprecio por la racionalidad y la justicia, dos de los pilares del estoicismo. Tratar a cualquier ser vivo con crueldad es un fallo moral significativo que refleja un estado de confusión y falta de autocontrol, elementos contra los que los estoicos luchan constantemente. En la vida cotidiana, podemos observar que las personas que muestran crueldad hacia los animales a menudo exhiben rasgos de comportamiento agresivo o manipulador hacia los demás. Este patrón es preocupante porque sugiere una incapacidad para formar conexiones empáticas, lo que es fundamental para las relaciones humanas saludables y constructivas. Los estoicos nos enseñan que debemos esforzarnos por vivir en armonía con la naturaleza y los seres que nos rodean, y este tipo de comportamientos rompe claramente ese principio. A nivel social, la crueldad hacia los animales no solo es un problema ético, sino también un indicador potencial de problemas más amplios dentro de una comunidad. Estudios han mostrado que existe una correlación entre el maltrato animal y formas más amplias de violencia social, incluyendo la violencia doméstica y el crimen. Reconocer y abordar la crueldad hacia los animales
puede ser un paso crucial en la identificación y prevención de otros tipos de violencia. Además, enfrentar la crueldad animal implica promover leyes y regulaciones que protejan a los animales de abusos innecesarios y garantizar que haya consecuencias legales para quienes infrinjan estas leyes. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, la ley sola no es suficiente. Se requiere un cambio en la disposición interna de las personas, un realineamiento de sus valores hacia el respeto por todas las formas de vida. Educación y concienciación son fundamentales en este aspecto. Es crucial que desde pequeños los individuos aprendan sobre el bienestar animal y la importancia de tratar a todos los seres vivos con respeto y compasión. Estos valores deben ser parte de la educación tanto en casa como en las escuelas, porque cultivar respeto por los animales está intrínsecamente conectado con el desarrollo de la empatía y la responsabilidad social. También es esencial que las comunidades promuevan activamente la adopción responsable de mascotas y el cuidado adecuado de los animales. Programas de esterilización, vacunación y educación sobre el cuidado animal pueden hacer una gran diferencia en la prevención de la crueldad. Las campañas de sensibilización que muestran las consecuencias del abandono y la negligencia animal también pueden ser herramientas poderosas para cambiar actitudes y comportamientos. En el contexto de nuestra práctica estoica, debemos recordar que cada acto de crueldad rechazado y cada acto de compasión realizado nos acerca más a la vida virtuosa que aspiramos a llevar. Reforzar la compasión por los animales nos ayuda a cultivar la misma compasión hacia nuestros semejantes, fortaleciendo así las conexiones humanas y promoviendo una sociedad más justa y empática. Lidiar con la crueldad hacia los animales, por lo tanto, no es solo un acto de justicia hacia los seres no humanos, sino también una parte integral de nuestro desarrollo moral y espiritual como individuos y como sociedad. Al educar, legislar y actuar, no solo estamos protegiendo a los animales de daños innecesarios, sino que también estamos fortaleciendo nuestro tejido social y moral, construyendo un mundo que refleje los valores de respeto, empatía y justicia que son tan centrales para la filosofía estoica. Esta es una invitación a mirar cada interacción con el mundo natural como una oportunidad para practicar esas virtudes, elevando así nuestra propia humanidad y la de aquellos que nos rodean. Señal 9. Disfrute del sufrimiento ajeno. El disfrute del sufrimiento ajeno, conocido como Schadenfreude en alemán, revela un aspecto oscuro de la psique humana. Este fenómeno no es solo un reflejo pasajero de inseguridad o envidia, sino una manifestación profunda de cómo los individuos se relacionan con el dolor y la desgracia de otros. Es una respuesta emocional que, aunque común, es moralmente problemática y desafiante desde un punto de vista ético y estoico. Cuando una persona experimenta placer ante la adversidad de otro, está, en cierto modo, violando el principio estoico de la empatía universal y la justicia, que sostiene que deberíamos vivir en armonía con los demás. La filosofía estoica nos enseña que debemos aspirar a ser indiferentes a las vicisitudes externas, tanto nuestras como de los demás, y centrarnos en mantener nuestra virtud. Este disfrute malicioso puede ser visto como un síntoma de una sociedad que valora excesivamente la competencia y el éxito individual, a expensas del bienestar colectivo. En contextos altamente competitivos, el fracaso de otros a menudo se percibe como una oportunidad para avanzar uno mismo, lo que puede fomentar este tipo de reacciones. Sin embargo, desde una perspectiva más compasiva y racional, el sufrimiento ajeno debería generar empatía y un deseo de ayudar, no de regodearse. A nivel interpersonal, el goce del sufrimiento ajeno puede deteriorar las relaciones. Genera un ambiente de desconfianza y resentimiento. Es difícil sentirse seguro y apoyado en un entorno donde uno sospecha que su desgracia podría ser fuente de alegría para otros. Esto es especialmente tóxico en entornos como el lugar de trabajo o dentro de las familias, donde la cooperación y el apoyo mutuo son esenciales para el bienestar colectivo. En el ámbito personal, alegrarse del mal ajeno puede ser un indicativo de problemas emocionales más profundos. A menudo, las personas que exhiben este comportamiento pueden estar lidiando con sentimientos de inferioridad, envidia o insatisfacción con su propia vida. En lugar de enfrentar y trabajar en estas emociones, proyectan su negatividad hacia los demás. Esta actitud
no solo es dañina para los que les rodean, sino que también estanca su crecimiento personal, pues perpetúa un ciclo de negatividad y frustración personal. Los estoicos nos animan a reflexionar sobre nuestras respuestas emocionales y a trabajar hacia su transformación. Al observar y analizar por qué uno podría encontrar placer en el sufrimiento ajeno, podemos comenzar a desarraigar esos impulsos y reemplazarlos por respuestas más constructivas y empáticas. Este es un proceso de introspección y cambio que requiere honestidad y compromiso con el autodesarrollo. Además, la educación y la cultura juegan un papel crucial en cómo percibimos y respondemos al sufrimiento de los demás. Cultivar una cultura que valore la empatía y el apoyo mutuo puede ayudar a minimizar estos impulsos destructivos. Enseñar a los niños desde pequeños a ser compasivos y a celebrar los éxitos de los demás en lugar de regodearse en sus fracasos puede sentar las bases para una sociedad más bondadosa y cooperativa. El tratamiento mediático de las desgracias y los fracasos también influye en nuestra percepción del sufrimiento ajeno. Los medios a menudo dramatizan y explotan el dolor y el fracaso para el entretenimiento, lo que puede normalizar y reforzar el placer en el sufrimiento ajeno como una respuesta aceptable. Es importante ser críticos con los contenidos que consumimos y buscar narrativas que promuevan la comprensión y la solidaridad en lugar de la división y el regodeo. Para superar la tendencia a disfrutar del dolor ajeno, es esencial desarrollar y fortalecer la capacidad de empatía. Esto se puede fomentar a través de la práctica de ponerse en el lugar del otro, considerando cómo nos sentiríamos si estuviéramos en su situación. Incrementar nuestra exposición a diversas experiencias y perspectivas también puede ayudar a ampliar nuestra capacidad de empatía y reducir los prejuicios y estereotipos que a menudo subyacen al disfrute del sufrimiento ajeno. Finalmente, es crucial recordar que cada acto de disfrute del dolor ajeno que permitimos en nosotros mismos deteriora nuestra integridad moral. Como estoicos, nuestro objetivo es vivir una vida basada en la virtud y el respeto mutuo. Al combatir activamente estas tendencias en nosotros mismos y en nuestra sociedad, no solo estamos protegiendo a otros del dolor innecesario, sino que también estamos cultivando una comunidad más compasiva y justa. Este es el camino hacia una vida realmente buena, donde la felicidad y la paz no se construyen a expensas de los demás, sino a través del bienestar compartido y la cooperación. Señal 10. Manipuladores mentales y emocionales. En nuestra interacción diaria con las personas, a menudo nos encontramos con individuos cuyo comportamiento puede ser describirse como manipulador. La manipulación mental y emocional es una forma de influencia interpersonal que tiene el potencial de ser profundamente perjudicial, ya que se basa en el uso indebido del poder emocional para controlar o aprovecharse de otros. Es fundamental comprender cómo funciona esta manipulación para poder reconocerla y protegerse contra ella. Los manipuladores mentales y emocionales son maestros en el arte de explotar las debilidades de los demás. Utilizan una variedad de tácticas para imponer su voluntad, creando un desequilibrio de poder que les beneficia a ellos a expensas de los demás. A menudo, estas personas son carismáticas y encantadoras en un principio, lo que les permite ganarse la confianza y el afecto de sus objetivos antes de comenzar su juego manipulador. Una de las técnicas más comunes de estos manipuladores es el uso del chantaje emocional. Utilizan la culpa, la vergüenza y la simpatía para coaccionar a sus víctimas a hacer lo que quieren. Por ejemplo, pueden insinuar o declarar abiertamente que si no sigues sus deseos, eres una mala persona, un mal amigo o un mal miembro de la familia. Esta técnica pone a la persona en la defensiva y crea una dinámica en la que se sienten obligados a cumplir para evitar el conflicto o para sentirse como una persona buena. Otra estrategia empleada por los manipuladores es la gaslighting, o hacer que alguien dude de su propia realidad y percepción. Esto puede hacerse negando eventos pasados, distorsionando lo que fue dicho en conversaciones anteriores o desviando la atención de sus propias acciones incorrectas al exagerar los errores de la otra persona. Esta táctica es extremadamente dañina porque puede llevar a la víctima a cuestionar su propio juicio y percepción, lo que a menudo resulta en una disminución de la autoestima y un aumento de la dependencia emocional hacia el manipulador. Los manipuladores también pueden utilizar la táctica de la fluctuación,
entre el refuerzo positivo y negativo para crear una adicción emocional en sus víctimas. Este enfoque se asemeja a la técnica utilizada en los casinos con las máquinas tragamonedas, una recompensa irregular. Al alternar entre el elogio y la crítica, la atención y la negligencia, mantienen a sus víctimas en un estado de incertidumbre constante, lo cual hace que éstas se esfuercen más por complacer al manipulador, con la esperanza de recibir una recompensa emocional. Es importante para aquellos que se encuentran en una relación con un manipulador reconocer estos patrones y entender que no son culpables de la situación en la que se encuentran. La manipulación mental y emocional es una forma de abuso, y es esencial no minimizarla. Reconocer el problema es el primer paso para poder abordarlo adecuadamente. Desde una perspectiva estoica, enfrentar la manipulación requiere fortaleza y sabiduría interna. Los estoicos creen en vivir con virtud y en que no debemos permitir que las pasiones externas perturben nuestra paz interna. Aplicando esto al contexto de la manipulación, se nos recuerda que aunque no podemos controlar las acciones de otros, sí podemos controlar nuestras respuestas a ellas. Esto implica establecer límites firmes y claros y comunicarlos de manera asertiva. Además, la práctica estoica de la reflexión diaria puede ser útil para aquellos que tratan de liberarse de las garras de un manipulador. Al reflexionar sobre las interacciones del día y evaluar nuestras respuestas, podemos empezar a ver más claramente dónde hemos sido manipulados y cómo podemos cambiar nuestras reacciones en el futuro. Fomentar la autoconfianza y la autoaceptación también son vitales para contrarrestar los efectos de la manipulación. Al fortalecer nuestra comprensión de nosotros mismos y valorar nuestra propia valía, disminuimos la capacidad del manipulador de usar nuestras inseguridades contra nosotros. La educación y la terapia pueden ser recursos invaluables en este proceso de fortalecimiento personal. En resumen, mientras que los manipuladores mentales y emocionales pueden presentar un desafío significativo, el conocimiento de sus tácticas y el desarrollo de la fortaleza interior nos ofrecen las herramientas necesarias para protegernos y mantener nuestra integridad emocional. Al comprometernos a vivir con autenticidad y respeto mutuo, no solo protegemos nuestra propia salud mental y emocional, sino que también contribuimos a crear un entorno más saludable y respetuoso para todos. Señal 11. Vampiros energéticos. Los vampiros energéticos son personas que parecen drenar la energía vital de quienes les rodean. A menudo, después de interactuar con un vampiro energético, uno puede sentirse agotado, abrumado o incluso desanimado. No es que literalmente succionen la energía de los demás, sino que su interacción genera un desgaste emocional y mental significativo. Esta figura metafórica se utiliza para describir a aquellos cuya presencia parece imponer una carga en lugar de ser una fuente de apoyo o aliento. Una de las características más notables de los vampiros energéticos es su habilidad para crear una atmósfera de negatividad a su alrededor. Pueden ser maestros en el arte de la queja o la crítica constante. No importa la situación, siempre encuentran algo de qué quejarse y raramente ofrecen soluciones. Esta constante negatividad puede ser agotadora para los demás, quienes pueden sentir que deben compensar o lidiar con esta energía negativa constantemente. Estos individuos también pueden tener una tendencia a centrar todas las conversaciones en ellos mismos. Pueden dirigir cualquier diálogo hacia sus problemas, preocupaciones o quejas, ignorando las necesidades y los aportes de los demás. Esta falta de reciprocidad en las interacciones sociales es otra manera en la que los vampiros energéticos pueden drenar a aquellos a su alrededor. Sus necesidades parecen siempre estar primero, y rara vez reconocen o responden a las necesidades de los demás, creando un desequilibrio que puede dejar a sus interlocutores sintiéndose invisibles y subestimados. Además, los vampiros energéticos pueden ser muy buenos en manipular a otros para obtener lo que quieren. Pueden usar la culpa, la vergüenza o incluso la adulación para influir en los demás. Por ejemplo, pueden exagerar su estado de necesidad o victimización para obtener la compasión y la atención de los demás. Esto no solo les permite seguir siendo el centro de atención, sino que también les permite evitar enfrentarse a sus propios problemas y responsabilidades. Otro comportamiento típico de un vampiro energético es la inconsistencia emocional.
Pueden pasar rápidamente de estar alegres y encantadores a estar enojados o tristes. Esta montaña rusa emocional puede ser confusa y agotadora para quienes están cerca, ya que nunca están seguros de qué esperar. Esta imprevisibilidad puede hacer que las relaciones sean tensas y estresantes, ya que se requiere un esfuerzo constante para adaptarse a sus cambios de humor y mantener la armonía. Es crucial establecer límites saludables cuando se trata de lidiar con vampiros energéticos. Esto puede incluir limitar el tiempo que se pasa con ellos, aprender a decir no sin sentirse culpable y no participar en sus dramas personales. También es importante fortalecer la propia reserva de energía a través del cuidado personal, que puede incluir actividades como la meditación, el ejercicio, pasar tiempo en la naturaleza o cualquier otra actividad que revitalice y reponga la energía personal. Desde una perspectiva estoica, se enfatizaría la importancia de no dejar que las emociones negativas de otros perturben nuestra paz interior. Los estoicos creen en vivir de acuerdo con la razón y en mantener el control sobre nuestras propias respuestas emocionales. Enfrentar a un vampiro energético desde una perspectiva estoica implicaría ver estas interacciones como oportunidades para practicar la paciencia, la comprensión y la fortaleza interior. También sería beneficioso reflexionar sobre por qué estas interacciones son tan drenantes y considerar qué cambios se podrían hacer para mejorar la situación. A veces, el simple acto de reconocer que uno tiene el poder de cambiar cómo responde a los demás puede ser increíblemente liberador. Al hacerlo, uno puede empezar a despegarse emocionalmente de la negatividad de los demás y centrarse más en cultivar relaciones y ambientes que sean nutritivos y enriquecedores. Finalmente, fomentar relaciones con personas que son positivas, motivadoras y equilibradas puede proporcionar el contrapeso necesario para los desafíos que presentan los vampiros energéticos. Cultivar una red de apoyo sólida y cariñosa no solo ofrece refugio contra la negatividad, sino que también refuerza las cualidades positivas que todos buscamos en nuestras interacciones humanas. Al fin y al cabo, el control de nuestra propia energía y emociones está en nuestras manos. Los estoicos nos enseñan que aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos. Al aplicar este principio, podemos protegernos de aquellos que drenan nuestra energía y buscar la compañía de aquellos que la enriquecen. Señal 12. Personas que se consideran víctimas. En la vida nos cruzamos con personas de todo tipo y cada una de ellas con una historia particular que contar. Entre estos relatos personales existe un grupo de individuos que parecen perpetuamente atrapados en el papel de víctimas. Este enfoque hacia la vida no solo influye profundamente en cómo interactúan con el mundo, sino también en cómo afectan a quienes los rodean. Las personas que constantemente se consideran víctimas tienden a ver la vida a través de un lente de indefensión. Para ellos, el mundo es un lugar donde predominan la injusticia y la adversidad, dirigidas específicamente hacia su persona. Esto conduce a una percepción distorsionada, donde sienten que poco o nada de lo que sucede en sus vidas está bajo su control. Este enfoque puede ser emocionalmente agotador no solo para ellos, sino también para las personas que están a su alrededor. Esta percepción de victimización crónica se manifiesta de varias maneras. Una de las más comunes es la tendencia a culpar a los demás y a las circunstancias externas por los problemas personales. En lugar de asumir responsabilidad por sus acciones o por su parte en una situación, es mucho más fácil y cómodo atribuir la culpa a factores externos. Por ejemplo, si algo va mal en el trabajo, en lugar de analizar su propio desempeño y buscar áreas de mejora, una persona con mentalidad de víctima podría culpar a sus colegas o a la dirección por no proporcionarle suficiente apoyo o por tener prejuicios contra ella. Este enfoque hacia la vida impide el crecimiento personal. La autovictimización crea una barrera que impide a la persona aprender de sus errores y avanzar. En lugar de enfrentar desafíos con una actitud de resolución, estas personas se hunden más en la desesperanza, lo que perpetúa aún más su narrativa de víctima. Además, la constante necesidad de simpatía y validación puede ser extenuante para sus relaciones. Los amigos, familiares y colegas pueden inicialmente mostrar empatía y apoyo, pero con el tiempo, esta necesidad insaciable de atención y el constante drama pueden llevar a la fatiga por compasión.
Las relaciones pueden empezar a desgastarse porque se sienten más como un recurso emocional para una persona en lugar de una dinámica de apoyo mutuo. Desde una perspectiva estoica, se enfatizaría la importancia de enfocarse en lo que uno puede controlar y aceptar lo que no se puede cambiar. Los estoicos creen que la clave para la felicidad y la paz interior reside en nuestra capacidad para gestionar nuestras respuestas a las situaciones externas, no en cambiar las situaciones mismas. Para alguien atrapado en un ciclo de autovictimización, adoptar esta filosofía podría ser liberador. Aprender a diferenciar entre lo que está y no está en su poder cambiaría profundamente su enfoque hacia la vida y disminuiría la tendencia a sentirse víctima de las circunstancias. Promover la autorreflectividad también es crucial, alentando a las personas a mirar hacia adentro y a cuestionar su propia percepción de las situaciones. Podrían comenzar a ver cómo su comportamiento y sus expectativas influyen en sus experiencias. Este proceso de introspección puede ayudar a disminuir la tendencia a proyectar la culpa y aumentar la responsabilidad personal. Además, fortalecer la resiliencia es fundamental. La vida inevitablemente trae desafíos y contratiempos, pero desarrollar la resiliencia permite a las personas enfrentar estas dificultades con fortaleza y determinación en lugar de desesperación. Esto implica cultivar una mentalidad que no solo sobrevive, sino que también prospera ante las dificultades. Fomentar la gratitud es otra estrategia efectiva para contrarrestar la mentalidad de víctima. Al centrarse en lo que tienen, en lugar de en lo que les falta o en lo que ha salido mal, las personas pueden empezar a ver sus vidas en una luz más positiva. Esto no solo mejora su bienestar emocional, sino que también les ayuda a reconocer y apreciar las oportunidades de crecimiento que surgen incluso en circunstancias difíciles. En resumen, aunque la tendencia a sentirse víctima puede ser una respuesta comprensible a las experiencias de vida negativas, permanecer en ese estado es una elección que solo lleva a más sufrimiento. La filosofía estoica ofrece herramientas valiosas para romper este ciclo, alentando a las personas a enfocarse en lo que pueden cambiar, sus propias percepciones y reacciones. A través de la autorreflectividad, la resiliencia y la gratitud, uno puede empezar a ver la vida no como una serie de agravios, sino como una serie de oportunidades para aprender, crecer y, en última instancia, prosperar. Señal 13. Personas crueles. La crueldad es una de esas características humanas que puede manifestarse de formas sorprendentemente variadas y sutiles. No siempre es evidente, no siempre es física, pero siempre es destructiva. No solo destruye a quien la recibe, sino que también corroe el alma de quien la perpetra. La crueldad, en sus muchas formas, es una clara indicación de problemas más profundos dentro del carácter de una persona, y tratar con individuos crueles es uno de los desafíos más difíciles que podemos enfrentar en nuestras interacciones diarias. A menudo, las personas crueles tienen una habilidad especial para detectar vulnerabilidades en otros. Usan esta habilidad para infligir dolor de una manera que les otorga un sentido de poder y control. Este poder no proviene de un lugar de fuerza auténtica, sino de una profunda inseguridad y de una incapacidad para conectarse con los demás de una manera saludable. La crueldad puede ser emocional, verbal, psicológica o física, y cada una tiene sus propios efectos devastadores. Emocionalmente, las personas crueles a menudo manipulan y degradan a los demás. Este tipo de crueldad puede ser particularmente insidiosa porque no deja marcas físicas, pero las cicatrices emocionales y psicológicas pueden ser profundas. Personas crueles en este ámbito pueden usar la humillación pública, la crítica constante y los ataques a la autoestima y la identidad de sus víctimas para ejercer control y ejercer poder. Verbalmente, la crueldad se manifiesta a través de insultos, burlas y comentarios degradantes que pueden disminuir la sensación de valor propio de la víctima. Las palabras pueden ser armas poderosas y en manos de una persona cruel se utilizan para infligir dolor y sembrar duda en la mente de la víctima sobre su valor y capacidades. Psicológicamente, la crueldad puede involucrar manipulación y juegos mentales que tienen como objetivo confundir y desestabilizar emocionalmente a la víctima. Esto puede incluir gaslighting, una técnica cruel donde el perpetrador niega la realidad de la víctima,
haciéndole dudar de su memoria, percepción o cordura. La crueldad física, aunque más obvia, es igualmente destructiva y traumática. Incluye cualquier acto que cause dolor físico o amenace el bienestar físico de la víctima. La violencia física es a menudo el punto culminante de otras formas de crueldad que se han permitido escalar sin control. Es esencial reconocer que la crueldad, en cualquiera de sus formas, refleja una falta profunda de empatía y respeto por los demás. Desde una perspectiva estoica, uno podría argumentar que enfrentarse a tales individuos requiere un enfoque que se centre menos en cambiar al agresor y más en fortalecer el propio carácter y resiliencia. Los estoicos enseñan que no podemos controlar las acciones de otros, solo nuestras respuestas a ellas. Enfrentar la crueldad con dignidad y fortaleza interior puede no detener los actos de un cruel, pero puede evitar que sus acciones dicten nuestro estado emocional y psicológico. La indiferencia estoica, una herramienta poderosa en este contexto, implica no permitir que las acciones de otra persona perturben nuestra paz interna. Además, la práctica estoica de la reflexión sobre la propia mortalidad y la insignificancia de los placeres y dolores temporales puede ofrecer perspectiva. Recordar que la vida es breve y que el verdadero valor no reside en lo que otros piensan de nosotros, sino en cómo vivimos nuestras vidas, puede ser un consuelo y un baluarte contra la crueldad. Fomentar relaciones y comunidades de apoyo es otra respuesta estoica vital. Rodearse de personas que respetan y valoran a los demás puede proporcionar no solo refugio y consuelo, sino también un espejo de comportamientos y actitudes saludables. Esto puede ayudar a las víctimas de la crueldad a reafirmar su valor y a reconstruir cualquier autoestima dañada por la crueldad de otros. Finalmente, aunque los estoicos enfatizan la aceptación de cosas que no podemos cambiar, también reconocen la importancia de la acción prudente. En situaciones donde la crueldad cruza un límite, tomar medidas para protegerse o alejarse de la fuente de crueldad no solo es sensato, sino necesario. Esto puede incluir buscar ayuda externa, como consejería o intervención legal, para garantizar que la crueldad no se deje sin respuesta y que sus víctimas puedan encontrar un camino hacia la recuperación y la paz. Señal 14. Mentiras compulsivas. La mentira compulsiva es un fenómeno que va más allá de simplemente ocultar la verdad en situaciones puntuales. Es un patrón de comportamiento enraizado que se manifiesta en la constante fabricación de realidades alternativas. Las personas que mienten compulsivamente a menudo lo hacen no solo para engañar a los demás, sino para crear una imagen de sí mismos que desean proyectar al mundo, o incluso para escapar de realidades incómodas o dolorosas de sus propias vidas. Estas mentiras pueden ser sobre pequeños detalles insignificantes o sobre aspectos fundamentales de sus vidas, como su pasado, sus logros o sus relaciones. Lo preocupante de este tipo de comportamiento no es solo la mentira en sí, sino la facilidad con la que estas personas parecen desconectar de la realidad, fabricando historias que a menudo son fácilmente verificables como falsas. Esto puede ser particularmente destructivo, ya que socava la confianza y puede llevar a la ruptura de relaciones personales y profesionales. El impacto de las mentiras compulsivas no se limita a quienes las reciben. Para el mentiroso, esta conducta puede convertirse en una trampa de la que es difícil escapar. Cuanto más se adentran en sus falsedades, más dependen de ellas para mantener su versión de la realidad, lo que puede llevar a un aislamiento significativo y a problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. Además, la constante necesidad de mantener y recordar las mentiras puede ser agotante y consumir una cantidad desproporcionada de recursos emocionales y cognitivos. Desde una perspectiva estoica, el acto de mentir es antitético a los valores de virtud y autenticidad. Los estoicos creen que la verdad es fundamental para vivir una vida buena y significativa. Mentir deliberadamente, especialmente de manera compulsiva, es un signo de falta de autocontrol y de una desconexión de las virtudes estoicas de sabiduría, justicia, coraje y moderación. El estoicismo nos enseña que debemos concentrarnos en mejorar nosotros mismos y vivir de acuerdo con nuestros principios, en lugar de tratar de controlar o manipular la percepción de los demás sobre nosotros a través de falsedades. La honestidad no solo fortalece nuestras relaciones,
sino que también nos proporciona paz interior, sabiendo que nuestra realidad no está construida sobre un fundamento frágil de engaños. Para tratar con personas que mienten compulsivamente, el estoicismo ofrece un enfoque de compasión y comprensión, reconociendo que este comportamiento a menudo surge de sufrimientos o deficiencias internas no resueltas. En lugar de responder con ira o desprecio, los estoicos recomendarían una respuesta que busque preservar la dignidad propia y la del otro, animando, si es posible, a la persona a buscar ayuda o a enfrentar las razones subyacentes de su comportamiento. Sin embargo, también es crucial establecer límites firmes. Permitir que las mentiras compulsivas pasen sin ser cuestionadas o sin consecuencias solo perpetúa el ciclo de engaño y autoengaño. Establecer y mantener límites claros es esencial para protegerse emocionalmente y para proporcionar a la persona que miente una estructura clara de realidad y consecuencias, que es un primer paso potencial hacia su reconocimiento del problema y su búsqueda de cambio. En última instancia, enfrentar la mentira compulsiva requiere un equilibrio de empatía y firmeza. Se trata de mantener la propia integridad mientras se ofrece, en la medida de lo posible, un camino hacia la redención para el mentiroso. Este enfoque no solo es coherente con los principios estoicos de vivir con virtud, sino que también promueve un entorno más honesto y saludable para todos los involucrados. Si bien puede ser necesario distanciarse de alguien que persiste en mentir compulsivamente, hacerlo con compasión y sin rencor refleja la verdadera fortaleza de carácter y una comprensión profunda de la complejidad humana. En nuestra jornada diaria, cada encuentro, cada interacción que tenemos, nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos y sobre los demás. Al aplicar los principios del estoicismo, aprendemos a distinguir entre aquellos errores cometidos sin mala intención y las acciones deliberadamente maliciosas. Este discernimiento no solo nos protege, sino que también nos fortalece, permitiéndonos enfrentar cada situación con ecuanimidad y sabiduría. Recordemos que nuestra reacción ante las dificultades define nuestro carácter y nuestra vida. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío o una decisión difícil sobre cómo interpretar las acciones de alguien, tómate un momento para reflexionar, actuar con integridad y elegir el camino que te lleve hacia el crecimiento personal y la paz interior. Gracias por acompañarme en este análisis y no olvides suscribirte y compartir este video si ha resonado contigo. Hasta la próxima, donde continuaremos explorando cómo las enseñanzas estoicas pueden iluminar y mejorar nuestras vidas diarias.